domingo, 27º domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos en torno a la palabra como una pequeña comunidad que peregrina durante todo estos días, durante mi día, en las casas, en nuestras casas, en nuestro trabajo. Y hoy, a través de estos medios de comunicación, nos reunimos como grupo de hermanos cristianos, discípulos del Señor, para escuchar su palabra, para que ella nos oriente, nos hable al corazón y nos diga o ponernos frente a la palabra, Dios que habla, Dios que quiere conversar con nosotros en un ambiente de oración, de amor. Queremos también presentarnos todos desde nuestras realidades para que Dios, nuestro Señor, vaya moldeando nuestra historia, nuestro corazón y escuchar con el espíritu abierto a esas mociones que el Señor quiere indicarnos para estos días, sobre todo pues de cara a nuestra vida cristiana. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos en esta hora de la mañana de este día sábado reunirnos en torno a la palabra de Dios, en torno a la Sagrada Escritura. Nos reunimos como personas sedientas de ti, como personas que a lo largo de nuestro caminar, de nuestra historia, vivimos conflictos, dificultades, situaciones, a veces inquietudes, preguntas, y venimos a ser pequeña comunidad de hermanos, para que tú nos hables, para que nos hables al corazón y nos orientes, nos des esa plenitud de vida. Señor de la vida, tu Hijo nos prometió la ayuda del Espíritu Santo para que pudiésemos recordar todo lo que había dicho y comprender más profundamente el significado y la verdad de su palabra. Te pedimos que nos envíes hoy tu Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de Cristo resucitado, para poder comprender la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a seguir o preparar este entorno de oración, este entorno de encuentro con la palabra, para que ella nos hable. Les recuerdo, hermanos, que la lectura orante de la palabra de Dios, la lección divina, es Dios que habla desde los textos bíblicos, desde la palabra de la Sagrada Escritura, nos habla con aquellas personas que fueron escritores, el escritor sagrado, los profetas, los apóstoles, los evangelistas, y desde este testimonio escrito, Dios se actualiza para nosotros hoy, nos habla. Quiero también indicarles que en este momento pues no es una prédica del cual yo voy a predicarles, a convencerles o a transmitirles doctrina. Es un momento de oración y con la palabra, y yo a través de la lectura de la palabra de Dios, especialmente del Evangelio de este domingo, de mañana domingo, encontrar algunas claves que nos ayuden a centrar nuestra oración, preparar nuestra vida, nuestra historia, lo que estamos viviendo, y desde eso pues pedir al Señor que nos hable para poder seguir respondiendo como el Señor quiere. Por tanto, más que hablar con ustedes, más que orientarles, dar explicaciones, serían claves para que ustedes, hermanos, vayan haciendo su propia oración. Por eso es importante que en este momento, bienvenidos todos los que a través de las redes sociales están participando de este encuentro de la palabra, la lectura orante de la palabra de Dios, y por tanto es importante que los que participamos de esta oración desde la lección divina, tener en nuestras manos la Biblia, la Sagrada Escritura, o tener el suplemento litúrgico de la palabra, que ya a través de la hojita, el pan de la palabra, y también a través de las redes sociales de internet podemos buscar el Evangelio del domingo. Les recuerdo que el Evangelio de este próximo domingo
es del 27º domingo del tiempo ordinario, y el evangelio que vamos a meditar, que vamos a orar con él en este día, es el evangelio del domingo, de mañana, y está tomado del evangelio de Mateo 21, capítulo 21, versículo 33 al 46. Repito, mañana domingo empezamos la semana 27ª del tiempo ordinario. Y el evangelio que ilumina la liturgia de mañana es el evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 33 al 46. Vamos a buscar entonces en la Sagrada Escritura, en el evangelio de San Mateo, capítulo 21, en el capítulo 21, versículo 33 al 46. Bien, vamos a pedir al Espíritu pues que prepare este ambiente de oración. Busque un lugar ahí cómodo en su casa, donde esté, donde no haya muchas distracciones, para la escucha de la palabra. Una vez más, les recuerdo que la dinámica de esta oración es dejar que Dios hable. Y al dejar que Dios hable es poder entender qué dice Jesús, qué hace Jesús, qué hacen las personas que están allí, que participan en el Evangelio, del cual nos narra el Evangelio, entender sus situaciones, sus sentimientos, por qué lo dicen, y luego pues ya ir poco a poco en este proceso de oración abriéndonos también a la palabra, que Él hable a nuestra historia y que Dios nos hable hoy. Pero es importante primero escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra, es importante leer el evangelio con el cual vamos a orar. A veces nos pasa a nosotros y nos pasa a todos, ustedes hermanos, a gente de pastoral, incluso a los misioneros, a los sacerdotes, y les pasa también a los catequistas y delegados, que muchas veces que cuando nos habituamos a la palabra, pues y nos vivimos de una manera cotidiana con ella, no profundizamos en ella. Por tanto, es bueno que cuando al prepararnos, y no solamente al sacerdote, al catequista, no solamente a la persona que le toca predicar el domingo, ir a buscar el evangelio y ver de qué dice, qué claves puedo tener yo para predicarle a la gente, para ver qué le voy a decir a la gente, a la comunidad. Es importante que todo cristiano bautizado, todo católico, acercarnos a la palabra. Hoy hay tantos recursos para acercarnos a la palabra, tantas explicaciones de los libros, de cada versículo, que nos pueden ayudar a entender mejor la palabra. Y les decía que nos reunimos en esta pequeña comunidad cristiana a través de los medios de comunicación para que el Señor nos hable, para que el Señor nos hable a través de su evangelio, y nos habla también a esta comunidad grande, la iglesia. Y una de las claves, pues, escuchar la palabra, leer esa palabra, entenderla bien, para luego seguir avanzando en este camino de oración. Estamos en oración con la palabra. Primeramente, vamos a escuchar el evangelio. Les repito, está tomado del evangelio de San Mateo. Ya tenemos en la Biblia el evangelio de San Mateo, capítulo 21, del versículo 33 al 46. Escuchen otra parábola. Un hacendado plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre. Después de arrendado a unos viñadores, y se fue. Después la arrendó a unos viñadores y se fue. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a sus sirvientes para recoger de los viñadores el fruto que le correspondía. Pero los viñadores agarraron a los sirvientes, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon.
envió otros sirvientes, más numerosos que los primeros, y los trataron de igual modo. Finalmente les envió a su hijo, pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores, al ver al hijo, comentaron: es el heredero, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿cómo tratará a aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con aquellos malvados y arrendará la viña a otros viñadores, que le entreguen su fruto a su debido tiempo. Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, y nos parece un milagro. Por eso les digo que a ustedes les quitarán el reino de Dios y se lo darán a un pueblo que produzca sus frutos. El que tropiece con esa piedra se hará trizas, al que le caiga encima lo aplastará. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos oyeron sus palabras, comprendieron que se refería a ellos. Intentaron arrestarlo, pero tuvieron miedo de la multitud que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra que hemos escuchado está tomada del Evangelio de San Mateo. Es una parábola. En estos últimos domingos el Señor nos ha estado hablando en parábolas. Las parábolas son pequeñas historias tomadas de la realidad que vivió Jesús, de su entorno, y a través de esas narraciones sencillas que el pueblo puede comprender, que la gente sencilla entiende porque es de su realidad, Jesús quiere transmitir una realidad más profunda. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo actúa Dios? Por eso Jesús, si ustedes se fijan y han leído en los evangelios, las parábolas tratan de cuestiones sencillas. La higuera que no da fruto, la experiencia de la mujer que se le pierde una moneda y arregla toda la casa y la busca, y cuando la encuentra se alegra. Otra parábola de la vela que se enciende para dar luz y la vela no se enciende para ocultarla. Y hoy la parábola, ¿se acuerdan? El domingo pasado escuchábamos también la parábola de los dos hijos. Ese ejemplo que nos recordaba Jesús en esta pequeña historia, cómo también puede ser nuestro comportamiento o nuestra actitud frente a la voluntad de Dios o al seguimiento del Señor. Y en esta parábola Jesús nos decía que habían dos hermanos, uno allí medio malcriado, un poco allí desobediente, y el Señor cuando él se le mandó a hacer algo, él dice: no voy, no voy, no voy. Pero al final este fue, y el otro hermano, el hijo que decía: sí voy, sí Señor, yo soy obediente, pero no obedeció. Es decir, a través de estas pequeñas narraciones se nos van contando realidades muy profundas. Hoy el Evangelio nos narra esta parábola de los viñadores malvados. La parábola de los viñadores. Y Jesús comienza con una pregunta: ¿qué les parece? Vamos a volver de nuevo a escuchar esta palabra, esta parábola de este Evangelio, para poderla entender en toda su plenitud, para poder contemplar ese panorama, escuchar a Jesús, ver también a Jesús, cuáles son los personajes de esta parábola, cómo actúan, cómo reaccionan, qué sentimientos suscitan, qué sentimientos transmiten. Después, cuando Jesús se refiere a los que les está contando la parábola, qué experiencia tienen ellos, cuál es la reacción
de estos personajes, qué hace Jesús, y de clave detrás de esta parábola, de esta lectura de este domingo, poder contemplar en dos planos, dos realidades. Jesús, sus discípulos, la realidad que está viviendo Jesús, y luego también la realidad de las primeras comunidades cristianas, los conflictos que están viviendo y qué podemos sacar de esos conflictos que viven estas pequeñas comunidades para nuestra realidad hoy. ¿Será que esta parábola que Jesús cuenta para aquel tiempo que las primeras comunidades rescataron para seguirla transmitiendo, será que se vive hoy? ¿Qué nos quiere decir esta parábola en la realidad que vivo hoy? A veces en el entorno familiar, en la pequeña comunidad en la que yo persevero, en la parroquia donde estoy, en la iglesia local a la que pertenezco. ¿Qué quiere decir? Pero es importante volver a la palabra. Voy a leer de nuevo el Evangelio y les invito a ustedes, hermanos, que vayan compartiendo o vayan escribiendo a través ahí en Radio Claret Digital algunas frases que más les cuestiona, les llama la atención, para poder armar, ir viendo qué es lo que Dios me quiere decir a través de esta parábola. Fijémonos primeramente en lo que dice la palabra. ¿Qué dice el escrito hoy? ¿Qué dicen estos versículos, este capítulo del 21, del 33 al 46? Y yo siempre les repito a ustedes, hermanos, que muchas veces el problema de nosotros los cristianos y sobre todo los católicos es que cuando escuchamos la palabra o nos reunimos en una pequeña comunidad a escuchar la palabra, generalmente no dejamos que la palabra hable, porque siempre cuando escuchamos la palabra, inmediatamente ponemos encima de la palabra nuestros sentimientos, nuestras reacciones, lo que estamos viviendo, y entonces a veces hacemos decir lo que la palabra, lo que yo quiero y lo que yo vivo, pero no dejo que Dios me hable a través de la palabra. Por eso es muy importante escuchar bien el texto, leer la escritura, el evangelio que se nos propone, leerlo bien, entenderlo bien. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué reaccionan las personas que participan de ese encuentro? Vamos a leer de nuevo esta parábola, este evangelio, que será proclamado mañana domingo, y escuchando bien, abrirnos y pedir, ¿qué me dice, Señor? ¿Qué dice tu palabra? Escuchen otra vez. Un hacendado plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar, construyó una torre y después la arrendó a unos viñadores y se fue. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a sus sirvientes a recoger de los viñadores el fruto que les correspondía. Pero los viñadores agarraron a los sirvientes, a uno lo golpearon, a otro lo mataron, al tercero lo apedrearon. Envió otros sirvientes más numerosos que los primeros y los trataron de igual modo. Finalmente les envió a su hijo, pero los viñadores al ver al hijo comentaron, es el heredero, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Agarrándolo lo echaron fuera de la viña, lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿cómo tratará a aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con aquellos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen su fruto a su debido tiempo. Jesús les dijo, ¿no han leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Nos parece un milagro. Por eso les digo a ustedes que se les quitará el reino de Dios
y se lo quita, y se le dará a un pueblo que produzca frutos. El que tropiece con esa piedra se hará trizas, y al que caiga encima lo aplastará. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Intentaron arrestarlo, pero tuvieron miedo de la multitud que lo tenía por profeta. Palabra de Dios, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien. El texto de hoy es la segunda de las 3 parábolas seguidas con las cuales Jesús, al día siguiente de la entrada mesiánica en Jerusalén, le responde a los líderes del pueblo judío sobre su autoridad. Es importante entender esto. 3 parábolas que Jesús hace en la entrada mesiánica a Jerusalén, y estas 3 parábolas responden a los líderes del pueblo judío que hace Jesús cuestionándoles su autoridad. En esta parábola en la que estamos orando hoy, en la que el Señor nos invita y nos quiere hablar, se entabla un juicio de responsabilidad, no solo por no escuchar a los profetas y al Hijo de Dios, sino también por el asesinato. Frente a Jesús están los representantes del pueblo judío, quienes comprenden que la parábola es para ellos. ¿Se acuerdan ustedes que al leer Jesús les dice qué les parece? Les cuenta esta parábola y a los representantes, a las autoridades del pueblo judío, y al final pues ellos entienden muy bien que esa parábola está dirigida a ellos. Sin embargo, los lectores de Mateo, ahora los que leen el Evangelio de Mateo, son cristianos, igual como nosotros hoy. Los que leemos este Evangelio, los que escuchamos esta parábola hoy, somos cristianos. También la iglesia hoy escucha esta parábola como un llamado de atención a ella. Abrámonos pues a esta palabra. ¿Qué versículo o parte de este texto leído te impresiona más? ¿Qué versículos te impresiona más? ¿Qué palabras de Jesús, qué hechos te impresionan de esta lectura leída hoy? Te puedo ayudar en este momento con algunas preguntas para que tú, hermano, hagas oración con la palabra. Recuerda que no es tanto predicarte, decirte cosas, sino más bien es juntos poder entrar en oración y escuchar a Dios. Primera pregunta que nos puede ayudar a entrar en profundidad en esta palabra. ¿Qué hizo el propietario con su tierra para esperar su cosecha? Según el Evangelio, ¿qué hace este propietario con la viña? ¿Qué hace? Puedes también nombrar los personajes que aparecen en el texto de hoy. ¿Quiénes aparecen? ¿Qué personajes aparecen en la lectura que hemos escuchado hoy? ¿Puedes nombrarlos? No necesariamente tienes que escribir los nombres, puedes en una pequeña libreta o ahí donde estás mencionarlos. ¿Qué personajes aparecen en el texto de hoy? Vamos a ver algunos personajes que nos pueden orientar o ayudar. Aparece el dueño de la viña, aparecen los servidores, los viñadores, aparece el hijo. Jesús también aparece, un personaje importante. Aparece también el Evangelio de los sumos sacerdotes y los fariseos. Otra pregunta, ¿para qué envía el dueño de la viña a sus siervos? ¿Cuál es la respuesta deseada? ¿Para qué envía el dueño de la viña? Recuerden que en la parábola dice que el dueño de la viña arrendó la viña y cuando ya había tiempo de reclamar lo que le correspondía, los viñadores no quieren entregar lo que le corresponde al dueño de la viña. Este dueño, el dueño de la viña, manda
unos servidores, unos empleados y los matan. Y luego manda a otros y los apedrean, a otros y los matan. Y por último, cuando ya la situación está bastante conflictiva y el problema se ha hecho grande, el dueño de la viña decide enviar a su hijo pensando, dice el Evangelio, a este lo van a respetar porque es mi hijo. Y cuando los viñadores ven que el dueño de la finca ha enviado a su hijo, dice, este es el dueño de la viña, el heredero, así que lo vamos a matar, y lo matan. ¿Cómo se comportaron los trabajadores con los enviados? ¿Cómo responden los que escuchaban a Jesús sobre cómo tratará el dueño de la viña a aquellos viñadores? Es decir, una vez que Jesús lee la parábola, la cuenta, y está dirigida a los sumos sacerdotes, a los jefes del pueblo, ¿cómo reaccionan ellos? Dice el Evangelio que inmediatamente ellos se dan cuenta de que esa parábola es para ellos y reaccionan. Dice, los fariseos oyeron y comprendieron que se refería a ellos y reaccionan también violentamente. Intentaron arrestarlo, pero dice el Evangelio, tuvieron miedo ante la multitud porque respetaban a Jesús. Después de citar la Escritura, ¿qué le dice Jesús? ¿Cómo reaccionan los jefes de los sacerdotes? Ya tenemos el panorama de lo que hemos escuchado hoy. Del Evangelio de Mateo nos trae esta parábola. Recuerden que son 3 parábolas que hemos leído que se dirigen hacia los jefes, a los sumos sacerdotes, y estas 3 parábolas refieren a la autoridad. En la parábola de hoy, de los viñadores, el viñador tiene una viña, la quiere arrendar, se va, cuando ya están los frutos, él va a reclamar los frutos de la viña. Estas personas no quieren entregar lo que le corresponde al dueño de la viña y sucede pues lo que nos narra Jesús. Hay asesinatos y mucha violencia. Jesús cuenta esta parábola, los sumos sacerdotes se dan cuenta que es para ellos reaccionan violentamente contra Jesús. Bien, les invito, hermanos, ahora, ya teniendo el panorama de la Escritura, de lo leído hoy, vamos a meditar esta parábola, esta parábola, vamos a meditarla. Y la pregunta para entrar en la meditación de esta palabra de Dios hoy es, ¿qué nos dice hoy a mi vida? ¿Qué me dice hoy esta parábola? ¿Qué me dice a mí esta palabra de Dios, este Evangelio hoy a mi vida? Quiero compartir contigo, hermano, algunas frases o pequeñas indicaciones que te van a ayudar a hacer oración. Recuerda que no es tanto lo que yo te voy a decir, no es tanto alguna claridad con la que yo te voy a iluminar hoy, no. Son pequeñas indicaciones para que tú hagas tu oración con la palabra. No es una prédica, es indicaciones para que tú hagas oración con la palabra. Primera clave, la viña es como un símbolo, un espejo en el cual se puede reflexionar sobre nuestra relación con Dios, personal y comunitaria. ¿Qué nos hace pensar? La viña, un espejo que nos hace reflexionar nuestra relación con Dios a nivel personal, a nivel comunitario, en mi pequeña comunidad, en el movimiento en el que me encuentro, en la parroquia.
¿Qué nos hace pensar? ¿Qué te hace pensar? Siguiente clave en la meditación. ¿Cuáles son los frutos del reino de Dios? ¿Cuáles son los frutos del reino de Dios? ¿Qué frutos del reino de Dios están en nuestra comunidad? ¿Qué frutos del reino de Dios están en nuestra comunidad? Jesús no renunció a su misión cuando encontró oposición. Nos preguntamos, ¿somos capaces nosotros de soportar las dificultades en nuestro empeño de ser discípulos misioneros? ¿Somos capaces nosotros de soportar las dificultades que se presentan en el caminar de nuestra vida misionera? Se dice que las dificultades son como un instrumento para medir la autenticidad y la madurez de nuestra fe. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy? ¿Qué podemos hacer para que se haga realidad? Meditemos pues desde esta palabra. ¿Qué me dice hoy? ¿Cómo me veo reflejado yo? ¿Cómo veo reflejada mi comunidad, mi parroquia? ¿Con quién me identifico? ¿Con el dueño de la viña que quiere compartir, que da la oportunidad a otros para que desarrollen, para que tengan vida, para que tengan cosecha? ¿O me identifico con aquellos viñadores egoístas, ambiciosos, que quieren todo para sí? Y en esa ambición del todo para sí, que no quieren compartir, nos volvemos violentos, apartamos, excluimos. ¿O será también que a veces en nuestro caminar como cristiano nos volvemos, experimentamos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, ese conflicto, ese lleva y trae, el chismerío, el afán de protagonismo, el afán de aparentar, de estar siempre en lugares importantes, la competencia entre nosotros, quién habla mejor, quién predica mejor, quién sirve más, quién es el que da más? Y luego se mete la competencia, a veces por ideologías políticas. Es lo que la viña, en esta palabra Jesús nos dice. Muchas veces para nosotros hoy también nos podemos ver reflejados en esta palabra de Dios hoy. La viña es como un símbolo en el cual se puede reflexionar nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces comentarios entre nosotros de que si aquel hizo lo otro, o si aquel no piensa como pensamos en mi grupo, lo excluimos? Si aquel es de aquella corriente, o de esta tradición, de esta cultura, de esta raza. Meditemos pues. En esta meditación, ¿qué me dice a mí? ¿Qué voy a actuar yo? ¿Será que yo también muchas veces no me dejo acompañar en el discernimiento de la presencia de Dios en el día a día? ¿Será que cuando alguien o algún hermano quisiera corregirme o quisiera acompañarme, me vuelvo violento?
Y recordemos también algo muy importante en esta parábola del Evangelio que será proclamado mañana. Esta parábola está dirigida a todas aquellas personas que tienen un servicio en la comunidad cristiana, que nos volvemos autoritarios, nos volvemos orgullosos, nos volvemos arrogantes, incapaces de servir, y a veces con nuestra arrogancia y nuestra autoridad, nuestro autoritarismo, vamos dividiendo las comunidades, la iglesia. A veces, muchas veces por no ser humildes, por no tener esa capacidad de servicio, cuánto problema, porque es que así pienso yo, porque es que así soy yo, y yo quiero que se haga de esta manera, yo quiero que se haga así, y se vuelven esos conflictos, esos problemas, que muchas veces en vez de dar un testimonio de unidad, de comunión, de fraternidad, de hogar, de casa, de viña compartida, se torna un ambiente viciado, se torna un ambiente competitivo por la avaricia y el hambre de conseguir dinero, de conseguir fama, de tener gente para sí. Todas las personas que en la comunidad cristiana desempeñamos o desempeñan un servicio en la viña del Señor, tenemos que recordar que nosotros no somos los dueños de la viña. No somos los dueños de la viña. La viña le pertenece a Jesús. La viña le pertenece a Dios. Hemos sido invitados a trabajar en la viña del Señor. Hemos sido invitados a procurar que esta viña dé fruto y dé fruto para todos. No somos los dueños y esta viña está abierta a todos. Si nosotros, como sacerdotes, como agente de pastoral, catequistas, delegados, todo ese pequeño servicio que tú haces en la iglesia es para el servicio de los demás, del que es invitado también para el Señor. Hay que ponernos en remojo y volver a iniciar este camino y reconsiderarlo. Y tu hermano, en tu servicio misionero y en tu servicio pastoral de catequista, de delegado, de ese servicio en la comunidad, lo haces de mala gana, lo haces a regañadiente, si en tu servicio lo que haces no es crear comunidad, es crear pequeños grupos que excluyen, grupos que separan, algo está fallando. Que el Señor, pues, en esta meditación nos ayude a todos nosotros a poder sentirnos siempre invitados a trabajar en la viña del Señor. Que el Señor nos llama siempre y nos invita a procurar que haya fruto para que cuando venga Él, decirle: Señor, aquí está tu viña, te la entrego, me siento agradecido por invitarme a trabajar en tu viña, porque trabajando en tu viña yo llego a plenitud de la vida, yo le encuentro sentido a mi vida. ¿Qué le decimos a Dios después de escuchar esta palabra? ¿Qué le digo a Dios? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo?
Te invito pues que pongas en forma de oración todo aquello que has reflexionado sobre el Evangelio y nuestra vida. Después de este pequeño encuentro, puedes tomar nota o escribir tu oración o hacerla espontánea que te suscita este Evangelio, que te cuestiona y ahora orar a Dios. ¿Qué te suscita? Gracias Señor, pues, porque nos has permitido escuchar tu palabra. Gracias Señor, porque por medio de las parábolas, narraciones sencillas, tú nos invitas a poder entender y comprender cómo es el reino de Dios. Gracias Señor, porque tu palabra ha quedado escrita y hoy nos hablas a través del Evangelio de Mateo en esta parábola, que también está dirigida a aquellas primeras comunidades. Gracias porque me llega a mí hoy. Te pido que me des la gracia de ser buen discípulo. Ayúdame a ir cancelando o a ir borrando todo aquello de mi corazón que impide ver la amplitud de tu viña. Que vea y contemple a los demás que trabajan en mi viña como hermanos, en tu viña como hermanos. Tal vez no lo hacen como yo, tal vez no trabajan a mi manera, tal vez no llevan mi ritmo en la viña, en su trabajo, pero son invitados también. Gracias Señor porque esta viña es amplia. Gracias porque siempre da fruto. Te pido que cuando envíes mensajeros a recoger los frutos de esa viña, yo también contento te los entregue. Te pido, Señor, de que me quites esa obsesión de adueñarme de la viña, de defender la viña, de protegerla, cuando esta viña está abierta para todos, para que la trabajen, para que se sientan plenos en su servicio. Y te pido que cuando llegues tú, como dueño de la viña, pueda recibirte y entregarte lo que te corresponde. Nos comprometemos con el reino de Dios y su justicia. Aquí hay unas pequeñas claves que te pueden ayudar en tu compromiso. ¿Qué qué compromiso vas a hacer esta semana? ¿Qué fruto me comprometo a producir esta semana? Bien, la palabra nos ha hablado. Hemos escuchado su palabra. Hemos orado con ella. Ahora, ¿cómo le vas a responder a esta palabra? ¿Qué frutos sientes que tienes que dar después de escuchar esta palabra? Bien. ¿Qué frutos tengo que dar yo como sacerdote después de escuchar esta palabra? ¿Será que mi ministerio, mi servicio en la parroquia, en mi comunidad, donde estoy, en mi trabajo misionero, esta semana tiene que ser igual? Y no solamente esta semana, sino toda mi vida. ¿Qué frutos tengo que yo dar? Oremos. Gracias, Padre bueno, que desde el comienzo nos has manifestado tu amor y nos cuidas como un viñador amoroso. Guía nuestros pasos para que sepamos serte agradecidos y haz que nuestra gratitud se demuestre con obras de justicia, de amor y de paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre María, hoy estamos en sábado, la Iglesia siempre dedica este día a meditar y acompañar nuestros quehaceres junto a María, nuestra Madre. Estamos en el Santuario Nacional dedicado al corazón de María, al Inmaculado Corazón de María, ese corazón transformado por la palabra. Le pedimos a ella que como buena madre, como maestra y formadora de discípulos, nos ayude a todos a abrir nuestra vida, nuestro corazón a esa palabra de su Hijo Jesús, para que nos haga como Él, para que nos transforme a imagen suya. Y le pedimos a nuestra Madre María que nos acompañe
en el día a día, en el trabajo, en la viña, en los trabajos que el Señor nos ha encomendado, que la sintamos como esa madre amorosa que nos acompaña y nos protege siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Corazón fiel de María, sé nuestra compañía. San Antonio María Claret, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecerle a ustedes, hermanos, por la compañía, por la paciencia y por este momento de oración que me han permitido y que ustedes también se han permitido hacerlo conmigo. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana en la celebración de la Eucaristía Dominical, que será transmitida a través de los medios de comunicación como Radio Claret Digital. Que tengan un excelente día y bendiciones a todos.